Porque más la gente escucha reggaetón que una alabanza del Señor. Una alabanza que ministre la presencia. Dice la Biblia que no podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Tu mejor amigo tiene que ser Cristo. Y no me vaya a malinterpretar. Tu mejor amigo no tiene que ser tu esposo. Tu mejor amigo no tiene que ser tu esposa, tu papá, tu mamá. No. Porque no podemos tener un buen matrimonio si no tenemos a Cristo como cabeza. Porque no podemos tener una buena familia si no tenemos a Cristo como cabeza. Porque no podemos tener unos buenos hijos si primeramente no tenemos a Cristo como cabeza. Porque dejamos que nuestros hijos hagan de todo, pero no permitimos que ellos también traigan la presencia de Dios. Porque muchas veces, por más que uno meta la presencia, tus hijos la sacan por la ventana. Pero ¿dónde está Dios? Porque si estuviera Dios aquí, mi matrimonio no se hubiese perdido. Pero si estuviese Dios aquí, mis hijos no se hubiesen perdido. Si estuviese Dios aquí, mi familia no se hubiese perdido. Si estuviese Dios aquí, mi salud no se hubiese perdido. Si estuviese Dios aquí, mis finanzas no se hubiese perdido. ¿Está por ahí? ¿Cuánto hemos escuchado esto? Pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí, a mí, a mí, a mí? ¿Por qué? Dios, eres injusto. ¿Por qué te ensañas conmigo? ¿Por qué tienes algo contra mí? Porque si Dios estuviera en nosotros o con nosotros, nada de lo que me esté pasando, nada de lo que me pueda pasar, no me pasaría. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que lo dejaste a Dios en la puerta. Él está a la puerta y llama. La gente deja entrar a todo el mundo a su casa, pero menos a Dios. La gente escucha de todo en sus casas, pero menos escucha de Dios. La gente habla de todo en sus casas, pero menos hablan de Dios. Por eso no te quejes. Porque tú lo dejaste a Dios en el mismo lugar que Él quiso entrar, en la puerta. ¿Alguien me está entendiendo? Dile al que tiene al lado, dile, no te quejes. Aleluya. La gente invita a todo el mundo a sus casas, pero menos lo invita el Señor. Y yo prefiero botar a todo el mundo de mi casa y recibirlo al Señor. Yo prefiero no recibir a nadie en mi casa y prefiero recibir al Señor. Por eso muchas veces salimos de la iglesia, recibimos una palabra, llegamos a la casa y el problema continúa. ¿Sabe por qué? Porque lo dejas al Señor en la puerta y no lo haces entrar. Y vuelve la contienda, y vuelve el problema con la familia, y vuelve el problema con el marido, y vuelve el problema con los hijos, y vuelve el problema con todo el mundo. Porque saliste de la iglesia, pero al Señor lo dejaste en la puerta. Y le dice, Señor, es que tú eres de la puerta. Tú tienes que estar en la puerta. ¿Cómo va a entrar el Señor si no lo invitas? Escuchas de todo en tu casa. Prendes el televisor, escuchas lo que quieres, pones YouTube, escuchas lo que quieres, pero menos escuchas de Dios. Y después nos quejamos. ¿Dónde está Dios? El mismo no lo dejaste en la puerta. Él está. Sonó como puerta, ¿verdad? O como ventana, ¿cómo sonó? Él entra por la puerta, Papá Noel por la chimenea. ¿Dónde dejaste al Señor? Hablamos de todo, pero menos hablamos de Dios.
Entonces, ¿cómo quieres que Dios esté relacionado en tus asuntos si tú no lo relacionas en tus asuntos? ¿Cómo quieres que Dios intervenga en tus problemas si no lo invitas a que Él sea parte de tu problema? ¿Cómo quieres que Dios cambie a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, si solamente tienes un Dios en la puerta? Hasta ahí llegó el Señor. Y tú tienes que provocar a que el Señor entre a tu casa y permanezca en tu casa. La presencia de Dios tiene que permanecer en tu casa. Hay gente que todo el día pasa escuchando noticias, y bueno, fuera buenas noticias, puras noticias desagradables. Y solamente en la mente hay bala, muerte, sicariato, sangre. Ponga una prédica de Capernaum Norte TV. Pero si ni nos sigue. Sea sincero, ¿cuántos nos siguen a nuestra página? Seguro. Voy a comenzar a revisar sus Facebook, sus YouTube. ¿Cuántos nos siguen? ¿Y cuántos comparten nuestra predicación? Seguro. ¿Cuántos en este momento ya compartieron la predicación de este mensaje que se está transmitiendo? Yo le regalo ahorita medio minuto y comparta la predicación para que otras personas puedan ser alcanzadas por el Señor. Mire, su internet o su Facebook no es para que usted suba fotos comiendo. Su internet y su Facebook no es para que usted suba fotos en la playa celebrando. No. Su Facebook es para compartir la palabra de Dios. Porque usted tiene que ser un canal de bendición para otros. ¿Está por ahí? Hace un tiempo no tan lejano, escúcheme, hace un tiempo no tan lejano, me puse a revisar los Facebook de muchos y no hay ningún compartir de esta casa. ¿Está por ahí? Me metí a algunos Facebook. Vamos a ver la hermanita fulanita. Tanto que dice que ama a Dios. Vamos a ver si por lo menos comparte nuestra transmisión. ¿Aló? Entonces, ¿cómo el Señor quiere entrar a tu familia si tú no le abres la puerta? ¿Está por ahí? ¿Me está entendiendo? ¿Ya compartió la prédica? Y no lo haga porque el pastor se lo dice. Hágalo para que otras personas sean bendecidas también. Así como comparte con Dorito, también comparta las predicaciones de Capernaum Norte. Así como comparte publicidades de perritos y de gatitos, comparta también la predicación de Capernaum Norte. Así como comparten cosas que no tienen sentido, comparta la predicación para que muchas almas también puedan ser alcanzadas y ministradas por la palabra de Dios. Es que no van a escuchar al pastor Pablo, van a escuchar a Dios por medio del pastor Pablo. Porque Dios es un canal y nosotros somos puentes o canales de bendición para que otras familias sean bendecidas. Aleluya. ¿En dónde estás dejando al Señor? ¿Lo has invitado a pasar a tu casa?
Y no tiene nada que ver con tener una Biblia abierta en la mesa. No, no, eso no tiene nada que ver, iglesia. Es la palabra de Dios, pero ahí tampoco no es que está la presencia. O sea, usted tiene que ser un provocador de la presencia de Dios. Usted tiene que decir: Señor, yo solamente no quiero que tú estés, sino que tú te manifiestes en mi casa. Yo solamente no quiero que tú estés, sino que yo quiero que tú te manifiestes a mis hijos. Porque una es cosa tener la presencia y otra cosa es que Él se manifieste por la presencia. Porque muchos podemos tener a Cristo, pero no hay manifestación. Porque cuando hay manifestación hay cambio, hay mudanza, hay restauración. Porque donde está la presencia de Dios, Él lo cambia todo. Él lo cambia todo por la presencia. ¿Está por ahí? Dile al que tiene al lado: ¿dónde dejaste al Señor? Y muchas veces nos pasan muchas cosas en nuestras vidas. ¿Y sabe por qué? Porque nos hemos olvidado que al Señor lo dejamos en la puerta. Señor, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Porque lo hemos dejado al Señor en la puerta, iglesia. En vez de dejar de entrar o meter a todo el mundo en tu casa, procura que mejor el Señor se meta en tu casa. Procura que el Señor se meta en tu casa. Y permite que tu casa huela a Dios y no huela a gente. Y permite mejor que tu casa huela a presencia a que huela a hombre. Aleluya. Porque hay casas que huelen a todo, pero menos a Dios. ¿Está por ahí? Hay casas que huelen a todo, pero menos a Dios. Uno de estos días yo me voy a ir infiltrado y me voy a meter a su casa y voy a escuchar, voy a oír qué escucha usted. Voy a ver qué hace usted. Si verdaderamente tienes a Cristo, no lo tienes a Cristo en tu casa. Entonces, ¿cuándo nuestra vida va a cambiar? Nunca. ¿Cuándo nuestros hijos van a cambiar? Nunca. Porque dejamos que nuestros hijos hagan de todo, pero no permitimos que ellos también traigan la presencia de Dios. Porque muchas veces, por más que uno meta la presencia, tus hijos la sacan por la ventana. ¿Está por ahí? Amar a nuestros hijos no es dejarlo hacer lo que ellos quieran. A veces creemos que eso es amar a nuestros hijos. Enséñale a tus hijos que valoren la presencia de Dios. Enséñale a tus hijos que comiencen a tener intimidad con la presencia de Dios. Enséñale a tus hijos que comiencen a tener relación con la presencia de Dios. Pero no metemos a Dios a la casa. Metemos a todo el mundo, pero menos la presencia. Yo prefiero quedarme solo, pero con la presencia. No vea nada ni de nadie. Si la gente no quiere buscar de Dios, allá la gente. Pero dice en la palabra del Señor: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Señor. Tú tienes que servir al Señor con toda tu familia, pero es necesario que metas la presencia de Dios en tu casa. Por eso cuando estemos pasando las pruebas, no nos quejemos. Porque al Señor lo vas a encontrar en el mismo lugar
que lo dejaste. No tengo plata para pagar la renta. No tengo plata para esto. No tengo plata para el otro. ¿Dónde dejaste al Señor? ¿Aló? Queremos ver bendición. Queremos ver que Dios derrame abundancia sobre nuestras vidas. Pero si no diezmamos. Ya le cambió la cara y dijo, ya el pastor se puso a hablar, porque ya se puso a hablar de plata. Mire, yo le voy a enseñar algo. Porque muchas veces usted de pronto puede ganar $10, $100 en el mes. Pero así sea $1, diezme al Señor. Si se ganó $10 en la semana, diezme ese dólar. No espere ganar mucho para darle mucho al Señor. Porque si no das lo poco, le vas a dar lo mucho. Porque si en lo poco le eres fiel, Él te va a poner en lo mucho. Si en lo poco le eres fiel, Él te va a dar mucho a su nombre. Tu mejor amigo tiene que ser Cristo. Tu mejor amigo, mire, no tiene que ser, y no me vaya a malinterpretar, tu mejor amigo no tiene que ser tu esposo. Pero no me vaya a malinterpretar, ojo con lo que le digo. Tu mejor amigo no tiene que ser tu esposa, tu papá, tu mamá, no. El mejor amigo es el perro, no, el mejor amigo es Cristo. Porque ¿de qué vale? Porque no podemos tener un buen matrimonio si no tenemos a Cristo como cabeza. Porque no podemos tener una buena familia si no tenemos a Cristo como cabeza. Porque no podemos tener unos buenos hijos si primeramente no tenemos a Cristo como cabeza. Por eso usted tiene que invitar al Señor a su casa. Que Él sea su invitado especial. Hay una alabanza que dice, que me falte todo, menos su presencia. ¿Y sabe por qué? Te puede faltar todo, pero menos la presencia. Porque si usted lo tiene a Él, usted lo tiene todo. Si usted lo tiene a Él, usted lo tiene todo. Usted no necesita más que la presencia de Dios en su casa. Mete al Señor en tu casa. ¿Quieres tener un buen matrimonio? Mete al Señor en tu casa. ¿Quieres ver a tus hijos restaurados? Mete a Cristo en tu casa. ¿Quieres ver una familia entregada, padres entregados al Señor? Mete al Señor a tu casa. Y si no les gusta, dígale, hasta la vista, baby. Yo me acuerdo cuando le prediqué la palabra a mi papá. Usted tiene que predicar la palabra a su familia. Usted no tiene que esperar que su familiar esté pegando los últimos respiros de la vida. Uy, se me va mi familiar. Corre volando a predicarle la palabra. Si tiene tiempo, hágalo antes de todo. Hágalo. Y yo me acuerdo cuando yo le prediqué la palabra a mi papá. Primero se me burlaba. Porque eso van a hacer primero, se te van a burlar. Se te van a burlar. No te van a creer, te van a llamar fanático, te van a llamar loco. Te van a llamar exagerado. Te van a llamar hermanito pandereto, aleluya. Pero ¿cómo cantamos en antes? ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan? Es que no van a entender ellos. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Nunca lo va a entender, ni tampoco se siente explicarle. Usted solamente predíquele a Cristo, que el resto lo va a hacer el Espíritu Santo. Usted no le explique a nadie, no le hable a nadie de la palabra, del Génesis. No, al Señor no le interesa. Es más, ni al Señor, o sea, el Señor quiere que nosotros creamos en Él y que
que lo recibamos en nuestro corazón y que caminemos una vida de integridad, una vida en santidad. A Él le interesa nuestra alma, que nuestra alma no se pierda. Eso es lo que le interesa al Señor de nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a conocer pues, si no lo invitamos a nuestra casa? Porque más la gente escucha reggaetón que una alabanza del Señor. Una alabanza que ministre la presencia. Él no va a estar. Dice la Biblia que no podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Por eso Él está a la puerta y llama. Si alguien abre la puerta, si escucha la voz, si escucha la puerta y abre la puerta, dice, ahí Él entra. Mientras usted no le abra la puerta al Señor, Él no va a entrar. Ni piense que Él está porque no está. ¿Está por ahí? No, pastor, es que el Señor está en mi casa. ¿Cuál Señor? El de la tienda, le fue a cobrar por la leche que le fió. ¿Cuál Señor? El chulquero, al que hay que pagarle. ¿Cuál Señor? Porque somos buenos para recibir a todo el mundo, pero no lo invitamos al Señor a nuestra casa. Y vamos y celebremos fiesta en el Señor y gocémonos. Con música mundana del mundo, gente. Y el Señor. Y dice el Señor, ¿y yo para cuándo? ¿Y yo para cuándo? Cuando oiga y abra la puerta. Él es caballero, Él no va a entrar donde no lo llaman. Por eso muchas veces creemos que la presencia está en nuestras casas y no hay nadie. Den un aplauso al Señor, iglesia. Porque en un hogar tiene que oler a presencia. En un hogar tiene que oler a presencia. Pero hay casas que huelen a todo, pero menos a presencia. Mire, porque eso se siente, eso se apercibe. La presencia se apercibe. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir. No lo podemos tocar, pero lo podemos sentir. ¿Cuántos a veces han ido a la casa de los papis de pronto? Y de pronto ese día su mamá preparó la comida que más le gusta a usted. Y usted ni bien abre la puerta, usted, Cuando usted abre la puerta de su casa, usted dice, aquí huele a la comida que más me gusta. Así tiene que ser cuando una persona entra a su casa. Tiene que apercibir el olor de la presencia. Tiene que sentirse esa esencia de su espíritu. Tiene que apercibirse la presencia de Dios en su casa. ¿Está por ahí? ¿Y sabe por qué muchas veces no está la presencia de Dios en nuestras casas? Por la tibieza de nuestro corazón. Se lo voy a volver a repetir. ¿Sabe por qué muchas veces la presencia de Dios no está en nuestras casas? Por la tibieza de nuestro corazón. Yo le he puesto este mensaje, no sé si alcance, pero voy a terminarlo. Sí tengo tiempo todavía, tengo 20 minutos. Este mensaje se llama tibieza espiritual.
Por eso no está el Señor, por la tibieza. ¿Y sabe cuándo hay tibieza en nuestro corazón? Cuando no oímos el llamado de Dios. Cuando no oímos la voz de Dios. Es porque hay tibieza espiritual. Porque Él llama a la puerta, pero nadie abre. Porque no tenemos ejercitado el oído espiritual para poder oír la voz de Dios. ¿Está por ahí? La tibieza en el corazón te mantendrá con sordera espiritual. Nos va a mantener sin poder escuchar la voz de Dios. Eso produce la tibieza espiritual. Por eso dice el Señor en su palabra: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Entonces, todo aquel que deja de seguir a Cristo es porque dejó de escuchar la voz de Dios. ¿Sabe por qué hay tibieza muchas veces? ¿O cómo se puede manifestar muchas veces que hay tibieza en nuestro corazón? Porque hay gente que se le habla, pero no cambia. Se le dicen las cosas que tiene que hacer y no las haces. Diga conmigo: tibieza de corazón. Por eso en el mismo libro que leímos, y nos vamos un poquito más arriba, este era uno de los últimos mensajes que el Señor le llevó a las 7 iglesias. Y una de las últimas iglesias fue la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea era una de las iglesias que el Señor no pudo ver ningún fruto por la tibieza de su corazón. La iglesia de la Odisea era una iglesia que estaba en busca de otras cosas productivas, pero no a corregir cosas y no a oír la voz de Dios. Había tibieza en el corazón en la iglesia de la Odisea. ¿Está por ahí? Por eso la Biblia dice: ojalá fueses frío o caliente. Pero cuanto eres tibio, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ay, tremendo. Por eso no nos conviene tener tibieza en el corazón. Porque cuando nosotros no permitimos que el Señor entre a nuestros hogares, es porque hay dureza, es porque hay tibieza en nuestro corazón. La tibieza del corazón es una amenaza para el desarrollo y el crecimiento espiritual para todo cristiano. Por eso no nos conviene ser cristianos tibios. O eres caliente o eres frío. Tibieza espiritual. Diga conmigo: tibieza espiritual. La tibieza espiritual nubla la mente. La tibieza espiritual cierra el entendimiento. La tibieza espiritual te ciega espiritualmente. Porque hay una barrera producto a la tibieza espiritual. ¿Está por ahí la iglesia? No encontró ningún fruto. En el mismo Apocalipsis que estábamos leyendo. En el 3:15. Mire lo que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras. ¿Cuántos creemos que Dios conoce nuestras obras?
Si estás obrando para bien, Él las conoce. Si estás obrando para mal, Él también las conoce. Y esto pasaba con la iglesia de la Odisea. Y le dice el Señor, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mire lo que dice el 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mire la respuesta de la iglesia de la Odisea. O sea, de lo que ellos, la Odisea era un lugar donde había gente, había plata, había riquezas. Y la gente hacía plata, hacía riquezas. Pero hubo una palabra de corrección para el pueblo de la Odisea, para que la gente, para la iglesia de la Odisea, para que la gente cambie, enmiende. Porque había vanagloria en su corazón. Había orgullo en su corazón. Porque ellos decían, no tenemos necesidad de nada. Ninguna cosa necesitamos. ¿Por qué? Porque eran tibios. Eran tibios. No eran ni fríos ni calientes, eran tibios. Les daba lo mismo. Diga conmigo, término medio. ¿Está por ahí? Por eso el Señor no encontró nada bueno en la Odisea. No encontró ningún fruto productivo. A todas las iglesias le encontró algo. A todas las iglesias le encontró algo. Pero menos a la iglesia de la Odisea. Porque había frialdad en su corazón. Había tibieza en su corazón. Había una tibieza espiritual en su corazón. Mire, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y mira lo que le dice el Señor. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sabe qué significa miserable? Falta de misericordia. Sin misericordia. Que no tienen misericordia. Y gente que necesitaba ser cambiada, transformada. ¿Está por ahí? Déjeme leerle un poquito. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y qué bueno es que es el Señor. Y le da una recomendación. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Sabe que el celo de Dios no es malo ni pecado? ¿Cuántos han sentido celos de Dios? ¿Cuántos han tenido celos de Dios? Aleluya.
Porque claro, el celo de Dios, si uno como papito y yo veo que mis hijos hacen de las suyas en la casa y hacen desbarajustes y tantas cosas, viene el celo de Dios, porque Él es santo. Oiga, porque hay madres que les ha costado meter la presencia de Dios en las casas. ¿Está por ahí? Entonces imagínense. Por eso cuando el Señor vio a los mercaderes, a los cambistas, sintió celo del Señor. Han convertido la casa de mi padre. ¿Qué le dijo? Cueva de ladrones. Una guarida de ladrones la han convertido la casa de mi padre. Porque la casa de mi padre tiene que ser puerta del cielo. Es que hay un celo de Dios. Hay que respetar la presencia de Dios en todo tiempo, iglesia. Dígale a su hijo o a su esposo o al que lo tenga al lado, si tú no vas a hacer respetar la presencia de Dios, yo te la voy a hacer respetar. A mí me ha tocado llegar a casas, oiga, y es como que he entrado al mismo infierno. Wow. Y yo he dicho, ¿y dónde está Dios aquí? En la puerta. Yo digo, ¿cómo la gente puede decir con la boca tantas cosas de Dios? ¿Cómo la gente puede, con la misma boca que bendice a Dios, con la misma boca maldice? Y me ha tocado ver cosas, pero horrorosas. Yo digo, Señor, ¿y dónde estás tú? Ah, ya sé, te dejaron en la puerta, Señor. ¿Usted cree que si esa familia invita al Señor a pasar a la casa, usted cree que esa familia fuera así? Yo sé que cuando Él está, todo cambia. Yo sé que cuando Él está, todo se transforma. Yo sé que cuando Él está, milagros y prodigios suceden, aleluya, porque yo le creo al Señor. Porque donde está Él, el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y todo demonio tiene que huir en el nombre de Jesús. Porque no hay nada que se pueda resistir a la presencia de Dios. Así que si usted está pasando por un problema matrimonial que ya está casi por perderse, te aconsejo que metas al Señor en tu casa. Que le abras la puerta porque tiene mucho tiempo tocando la puerta de tu casa. Así que procura meterlo al Señor en tu casa. Es más, es urgente a que tú metas a Cristo en tu casa. Por eso hoy en día, y es lamentable esto, por eso hoy en día hay muchos hijos sumergidos en la droga, en el sicariato y en tantas cosas que no le agrada a Dios. Y ¿sabe muchas veces cuál es la respuesta que yo he recibido? No es con espada ni con ejército. Pero si yo veo, que Dios me guarde, pero si yo veo un hijo que me viene a hacer desbarates a mi casa, le digo, ¿sabes qué? Te me vas de la casa porque yo prefiero la presencia a que tú me hagas inmoralidades en mi casa. Pero dejamos que hagan todo lo que ellos quieran. Porque muchas veces los hijos son los que mandan en la casa. A los esposos les permitimos que hagan de todo. Yo le conté una vez de unos vecinos que yo tenía. Voy a hablar de mis vecinos. Y los padres, para que este joven, lamentablemente que está metido en drogas todavía, para que él no vaya a pedir plata a la calle para sus cosas, ellos mismos le daban la plata.
para que su hijo no pase vergüenza o no sea insultos. Y para que no fume en las calles, ven y fuma dentro de la casa. Y era un negocio próspero que ellos tenían, bien próspero. Y se vino palo abajo. Por eso a nosotros nos conviene meter la presencia de Dios a nuestras casas que permitir a hijos que vengan a sacar la presencia de la casa. ¿Me está entendiendo? ¿Cuándo queremos ver cambio? Si no ponemos corrección, no ponemos orden, no ponemos límites, no ponemos reglas a nuestros hijos. Así como la presencia entra a una casa, también se va. Así como la presencia entra, también se va. Una vez un padre me dice: pastor, pero si se va mi hijo, ¿a dónde se va? Bueno, eso queda a su conciencia. Pero yo prefiero la presencia de Dios en mi casa. Yo no solapo a nadie. Y si me llegan a decir mal padre, no me importa lo que la gente diga. A mí más me interesa lo que Dios piense de mí. Porque yo no vengo a contentar al hombre. Yo quiero alegrar el corazón del Señor. Ahora sí, dele el aplauso al Señor. ¿Está por ahí la iglesia? Déjalo entrar a tu casa. Déjalo entrar a tu casa. Déjalo entrar a tu casa. Te conviene. Te conviene. Hermano en Cristo, te conviene. Muchos se pondrán en tu contra. Muchísimos. Pero te conviene. Yo he tenido que alejarme de mucha gente. Y me da pena decirlo. Sí, me he tenido que alejar de mucha gente. Y muchas veces hasta de familia. Porque yo he preferido la presencia de Dios. Yo he preferido la presencia de Dios. Una vez en mi casa quisieron hacerme una fiesta. Los mandé a freír mono. Claro, porque a veces la gente no entiende. O sea, porque piensa que yo soy ministro en mi casa. No, yo también soy el sacerdote. Piensa que yo nomás soy el ministro aquí en la iglesia. Yo también soy el sacerdote en mi casa. Y el que no puede ni sabe gobernar su casa no puede ministrar los asuntos del Señor. La misma autoridad que yo tengo en mi casa tengo que tenerla en la iglesia. La misma postura que yo tengo en mi casa tengo que tenerla aquí en la iglesia. ¿Está por ahí la iglesia? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mire, tremendo. Así que toca el que está al lado. Y si lo siente tibio, dígale: tienes que calentarte. Tienes que meterle fuego a tu vida, iglesia. Métele fuego a tu casa, pero cuidado los chicos, jóvenes. Mete la presencia, iglesia. Mete la presencia, mete la presencia. Que te digan loco, que te digan fanático, que te digan lo que te digan, mete la presencia a tu casa. Ábrele la puerta al Señor y haz que Dios se entrone en tu casa y sea el que gobierne tu casa y toda tu familia. Pero tienes que meter la presencia del Señor a costa de lo que sea. Tienes que meter la presencia. Sin importarte nada ni nadie. Ya estoy terminando, iglesia. Y muchas veces así está la iglesia del Señor en estos tiempos, como la iglesia de la Odisea.
con tibieza en el corazón, con tibieza espiritual. Hay cristianos con tibieza espiritual. Hay siervos con tibieza espiritual. Hay ministros con tibieza espiritual. ¿Está por ahí? Por eso es necesario detectar nuestra tibieza. ¿Cómo podemos detectar la tibieza espiritual en nosotros? ¿O cuáles son los síntomas de la tibieza espiritual? Y ya estoy cerrando. Cuando nos da lo mismo orar o no orar, estás tibio y Dios te puede vomitar. ¿Cómo podemos detectar que estamos tibios espirituales? Cuando nos da lo mismo leer la palabra o no leerla. Estás tibio. Es más, ya no tienes. Ya te estás poniendo morado. ¿Cuándo sabemos que estamos tibios? ¿Cómo detectamos? Cuando nos da lo mismo venir a la casa del Señor o no venir. Nos da lo mismo. Detecta tu tibieza. ¿Cuándo nos damos cuenta que tenemos tibieza espiritual? Cuando preferimos otras cosas que venir a la casa de Dios. Eso es tibieza espiritual. Pastor, me invitaron a una fiesta, no puedo venir. Pastor, me invitaron a un piscinazo, no puedo venir. Tibieza espiritual. Yo le voy a decir algo, no. Yo lo voy a vomitar de mi boca, no. El Señor, yo no. Porque estamos tibios, porque no tenemos sensibilidad de espíritu. Nos da lo mismo. Nos da lo mismo. Si ya fui el martes, ¿para qué voy a ir el viernes? La gente lo puede llamar fanatismo, pero el Señor le llama tibieza. Eso a mí me quedó claro hace 15 años cuando vine a Cristo. 3 días a la semana, 3 días a la semana. Y no tenía que preguntar, y pastor, y cómo es eso, y tengo, no, o sea. ¿Está por ahí la iglesia? Pastor, no puedo ir porque tengo algo sumamente importante que arreglar. Tibieza espiritual. Porque el único que nos puede solucionar nuestros problemas es nuestro Señor Jesucristo. El único que nos puede solucionar nuestros problemas es nuestro Señor. No negocie con el Señor. Con el Señor no se negocia. Con el Señor no se negocia. Mire, justo que ya me estoy poniendo un poquito, se acabó el tiempo. Vamos a ver cuántos tibios hay. Vamos a predicar 1 hora más. Denle un aplauso al Señor. Me regala 5 minutos. Cada minuto de 25. No, regáleme 5 minutos. No me gusta dejar calentado. Yo comienzo y termino el mensaje. Porque mañana puede venir Cristo más luego y el mensaje. Bueno, la continuamos allá. Aleluya. Cuando detectamos que hay tibieza espiritual, cuando nos da lo mismo, escúcheme, servir o no servir. Por eso si a usted lo llaman a servir, usted diga, heme aquí, Señor. No, pastor, es que mira, a mí no me gusta el compromiso, estoy muy ocupado. Tibieza espiritual.
Es que no me gusta salir por esa internet. Tibieza espiritual. ¿Sabe cómo detectamos que tenemos tibieza espiritual? Cuando lo juzgamos todo y nada nos parece bien. ¿Sabe cómo detectamos que hay tibieza espiritual? Ese Apocalipsis 3:20, eso ya lo he leído yo. Tibieza espiritual. Algo tenemos que aprender de la palabra. Algo tenemos, bueno, no algo, mucho. Mucho tenemos que aprender de la palabra. Porque no hay más de los 66 libros, es lo único que tenemos. Disfrute cada versículo de la Biblia. Disfrútelo. En cada versículo Dios te hablará diferente. En cada libro de la Biblia Dios te hablará diferente. Porque no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo. Diga conmigo, todo es lo mismo. ¿Sí? Me faltan 4 minutos. ¿Y sabe qué es lo malo de la tibieza espiritual? Que no solamente afecta a nuestras vidas, sino que terminamos afectando a otros. Porque la tibieza espiritual se imparte. El desánimo de la gente se imparte. ¿Está por ahí? Entonces, cuando usted no sirve, a otros tampoco le da la gana de servir. Mire, por eso, desde la semana pasada, creo que fue el domingo, necesito que todos los que sirven, los líderes acá adelante, porque usted tiene que ser de inspiración para los que están atrás. Usted tiene que venir, gozarse, levantar la mano, pero si está ahí parado como un palo, yo lo mando atrás. Porque yo no quiero gente tibia, yo quiero gente fría o caliente. Yo necesito gente fría o caliente. Gente que esté metida en el fuego, iglesia. Pero está ahí parado. Pastor, ¿a qué hora termina? Tibieza espiritual. Quédese en su casa mejor. ¿Qué le viene a dar? ¿Los bostezos al Señor? ¿Qué le viene a dar? ¿Su sueño al Señor? Pero en el trabajo lo ven activo. Y el jefe lo llama, corre para acá. Y lo llama la jefa, corre para allá. Y llega y es que, ay, qué pereza. Como quisiera que fuera sábado de mañana para seguir durmiendo. Y al que está al lado termina también bostezando. ¿A cuánto le ha pasado que cuando ve bostezando a uno también le da ganas de bostezar a otro? Porque eso se contagia. Eso pasa. La tibieza espiritual es tan peligrosa porque nos puede hacer caer en un estado espiritual y no hay nadie que te ayude a salir de allí. Cuando usted entra en una tibieza espiritual, mira, esto es tal y cual como cuando uno entra en depresión. Es una comparación que le hago. Que cuando uno entra en una depresión, no hay nada ni nadie que te saque de ese estado depresivo. Asimismo es la tibieza espiritual. Aleluya. Está por ahí. La tibieza espiritual nos hace ver los errores de otros, pero no nos hace reconocer los errores propios. No nos hace reconocer nuestros propios errores. La tibieza espiritual te hace ver culpables a otros, pero nunca decimos que los culpables fuimos nosotros. La tibieza espiritual te hace ser autosuficiente. Por eso el Señor le dijo, por eso le dijo en la autosuficiencia, le dice aquí, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Autosuficiencia.
porque cree que ya lo alcanzó y lo logró todo. Y lo que no sabe es que no ha alcanzado nada. Porque puede haber tenido todo, pero menos la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice: ¿de qué vale que el hombre gane toda la riqueza del mundo? Está por ahí. ¿De qué sirve? Aleluya. Me faltan 3 minutos. Pero yo creo en el Señor. Y por eso el Señor aquí en el mismo libro de Apocalipsis le dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, el Señor le dio una oportunidad a la iglesia de la Odisea. Porque tenemos un Dios de 1 y 1000 oportunidades. Téngalo por seguro que cuando usted caiga, usted tiene la oportunidad de volverse a restaurar y poderse levantar. No dejará para siempre caído el justo, dice la Biblia. No dejará para siempre caído al justo. Aleluya. ¿Cómo se llama el mensaje? Tibieza espiritual. Pero Dios hoy nos puede sacar de esa tibieza espiritual, iglesia. Tenemos que salir de ese estado de conformismo. Tenemos que salir de ese estado de tibieza y meternos al propósito y a la voluntad de Dios. Tenemos que meternos al propósito y a la voluntad de Dios. Aleluya. Gloria a Dios que ningún tibio llegó hoy día. Aquí estamos los que vamos a heredar el reino. Aquí estamos todo aquel que vamos a heredar el reino. A su nombre. Póngase de pie, iglesia. Y termino con esto. Mire la oportunidad que le da el Señor a la iglesia de la Odisea. Porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y dice el 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Y entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y dice, el 21: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Está por ahí? Este mensaje no es para el que no vino, sino para nosotros los que venimos. Por eso Dios nos puede sacar de esa tibieza espiritual, de ese conformismo espiritual, que nos da lo mismo, que no te dé lo mismo. Tienes que salir del estado de tibieza, amada iglesia. Tiene que salir del estado de tibieza, si no el Señor nos vomitará de su boca. Cristo viene. ¿Qué espera usted para activarse en el Señor? ¿Qué espera usted? No deje de venir a los servicios. No deje de compartir las predicaciones. No deje de seguirnos por el canal de YouTube. Aleluya. Comparta la palabra de Dios. Abramos la puerta de nuestro corazón para que Cristo venga. Porque ahora usted y yo somos la iglesia. Nosotros representamos a la iglesia de Cristo. Por eso el Señor quiere entrar a nuestros corazones. Ya no cierres la puerta. Ya no se la cierres. Hazlo pasar y que Él sea el amo y Señor de tu vida. Levante sus manos, levante sus manitos, porque yo creo que este es el tiempo donde vamos a salir de esa tibieza espiritual y nos vamos a meter en el fuego de Dios.